Discurso a mis estudiantes por Charles Spurgeon. Plática número 4. Nuestra oración pública. Se han jactado algunas veces los obispos de que los fieles van a sus iglesias a orar y a adorar a Dios, mientras que los miembros de otras no se reúnen sino para escuchar sermones meramente. Nuestra contestación a esto es que si bien puede haber algunos profesores que sean culpables de esta falta, no sucede lo mismo con respecto al pueblo de Dios entre nosotros, pues éste se forma de las únicas personas que siempre tendrían verdadera devoción en cualquiera iglesia. Nuestras congregaciones se reúnen con el fin de adorar a Dios y aseguramos teniendo en qué fundarnos para hacerlo así, que hay tanto de verdad y de oraciones aceptables ofrecidas en nuestros cultos ordinarios no conformistas, como puede haberlas en los mejores y más pomposos de la Iglesia de Inglaterra. Además, si dicha observación lleva por objeto implicar que el escuchar sermones no es adorar a Dios, se apoyan en un grande error, porque oír el Evangelio es en verdad una de las partes más interesantes de la adoración tributada al Altísimo. Es un ejercicio mental cuando se practica de un modo debido, en que se ponen en juego para actos devocionales todas las facultades del hombre espiritual. El acto de escuchar reverentemente la palabra ejercita nuestra humildad, ilustra nuestra fe, nos llena de radiante alegría, nos inflama de amor, nos inspira ardientemente el celo y nos levanta el alma a la mansión celestial. Muchas veces un sermón ha sido una especie de escala de Jacob en la que hemos visto a los ángeles de Dios subir y bajar y en cuya cima se halla el mismo Dios que ha celebrado pacto con nosotros. Con frecuencia hemos sentido cuando Dios ha hablado por medio de sus siervos las siguientes palabras a nuestras almas: esto no es otra cosa que la casa de Dios y la misma puerta del cielo. Hemos magnificado el nombre del Señor y alabándolo con toda la efusión de nuestro corazón, mientras ha estado hablándonos por medio de su Espíritu que ha comunicado a los hombres. De aquí es que no existe la grande distinción entre la predicación y la oración que algunos quisieran que admitiéramos, porque la una parte del culto va por su naturaleza a dar a la otra, y el sermón con frecuencia inspira la oración y el himno. La verdadera predicación es una aceptable adoración de Dios por la manifestación que se hace de sus divinos atributos. Estad seguros de que la oración libre y espontánea es la más bíblica y debe ser la forma más excelente de las súplicas públicas. Si perdéis la fe en lo que estás haciendo, nunca lo haréis bien. Fijad en vuestra mente, por lo mismo, que en presencia del Señor estáis tributándole adoración de un modo garantizado por su divina palabra y aceptado por Él. La expresión oraciones leídas, a que estamos tan acostumbrados, no se hallan en las Santas Escrituras, ricas como son en palabras para dar dirección a los pensamientos religiosos.
y tal frase no se halla en ellas, porque las cosas mismas no existían. ¿En qué parte de los escritos de los apóstoles podemos encontrarnos con la idea desnuda de una liturgia? La oración en las congregaciones de los primitivos cristianos no estaba restringida a ninguna forma de palabras. También tengamos especial cuidado en probar la superioridad de la oración improvisada y espontánea, haciéndola más espiritual y fervorosa que la devoción litúrgica. Es una gran lástima que un oyente se vea obligado a hacer la observación de que su ministro predica mejor de lo que ora. Esto no es tomar por modelo a nuestro Salvador, que hablaba como nadie habló e impresionó con sus oraciones de tal manera a sus discípulos que éstos decían: Señor, enséñanos a orar. Todas nuestras facultades deben concentrar su energía y todo nuestro ser debe elevarse a un punto más alto de vigor al hacer la oración pública, y mientras el Espíritu Santo bautizara el alma y el espíritu con su sagrada influencia. Pero una palabrería desaliñada, incoherente y sin vida, pronunciada a guisa de oración, solo para llenar cierto espacio de tiempo en el culto, es cosa cansada para el hombre y abominable para Dios. Si la oración libre hubiera sido siempre de un modo más elevado, nunca se habría pensado en la liturgia, y las formas de oración que hoy se usan no tienen otra disculpa que la debilidad de la devoción espontánea y de las oraciones improvisadas. Y esto consiste en que no somos tan realmente devotos de corazón como deberíamos ser. Debemos tener una comunión habitual con Dios, ya que da pena de que nuestras oraciones públicas no sean inspiradas, sino insípidas o de rutina. Si no se derritiera el hielo en las cuevas que se hallan en las cimas de las montañas, no bajarían de ellas arroyuelos bulliciosos a dar alegría a los valles. La oración privada es el medio más a propósito de que debemos valernos para disponernos a la práctica de nuestros ejercicios más públicos. No debemos, pues, ser negligentes en ella, sino queremos exponernos a fracasar cuando tengamos que orar ante la gente. Nuestras oraciones nunca deben arrastrarse por la tierra, deben sublimarse y ascender. Necesitamos darle forma a nuestra mente en un molde celestial. Que únicamente el Señor sea el objeto de vuestras oraciones. Cuidaos de dirigir de algún modo la vista a los oyentes. Cuidaos de haceros retóricos para agradar a los que escuchan. La oración no debe transformarse en un sermón oblicuo. Hay algo de blasfemo en hacer de la piedad un motivo de ostentación. Las oraciones pulidas son por lo general malas oraciones. En la presencia del Señor de los ejércitos, cuadra mal a un predicador hacer gala de las plumas y orópeles de un sermón chabacano, con la mira de ganarse los aplausos de sus semejantes. Los hipócritas que se atreven a conducirse de ese modo tendrán, a no dudarlo, su recompensa, pero recompensa que, por cierto, no debemos envidiar.
una grave sentencia de condenación recayó sobre un ministro cuando, lisonjeándose, se decía que su oración era la más elocuente de cuantas se habían ofrecido en una congregación de Boston. No se nos quita que procuremos excitar los sentimientos y las aspiraciones de los que oyen nuestra oración, pero cada una de las palabras y pensamientos de ella deben elevarse a Dios, y sólo de ese modo impresionan al auditorio para llevar a los que lo forman, juntamente con sus necesidades, a la presencia del Señor. No echéis en olvido a la gente en vuestras oraciones, pero al dar a estos forma, no llevéis la innoble mira de conquistar aplausos. Mirad al cielo, miradlo sin cesar. Para que una oración pública sea lo que debe ser, es preciso que dimane del corazón. Un hombre debe ser realmente sincero en sus súplicas. La oración debe ser verdadera y si lo es, cubrirá como la caridad una muchedumbre de pecados. Podéis perdonar las familiaridades de un hombre y también sus vulgaridades, si veis claramente que de lo más íntimo de su corazón está hablando a su Creador y que sus faltas son debidas solo a los defectos de su educación y no a vicios morales o espirituales de su corazón. El que ora públicamente debe ser ardiente, porque no puede haber peor preparación para un sermón que una oración soporífera. ¿Qué cosa puede fastidiar a los hombres de la casa de Dios más que una oración inerte? Poned toda vuestra alma en tal ejercicio. Si toda vuestra energía puede interesarse en una cosa, que lo sea en acercarse a Dios públicamente. Rogad de tal manera que podáis, por un atractivo divino, llevar a toda la congregación con vosotros hasta el trono de Dios. Orad de tal modo que por el poder del Espíritu Santo, descansando sobre vosotros, expreséis los deseos y los pensamientos de todo el auditorio y os constituyáis en una voz ardiente de fervor delante del trono de Dios, intercediendo por los centenares de corazones palpitantes al sentirlo. Que vuestras oraciones sean fervorosas, ardientes, constantes y vehementes. Pido al Señor que enseñe a todos los estudiantes de este colegio a ofrecer sus oraciones públicas de tal modo que Dios siempre sea servido de lo mejor. Sean sencillas, sean sinceras, que todas vuestras peticiones así lo sean. Y aunque vuestra congregación piense a veces que el sermón no es del todo bueno, que en cambio no pueda menos de confesar que la oración suple todo lo que falta a las otras partes del culto. Pudiera yo decir mucho más, y tal vez debería decirlo, pero me falta tanto el tiempo como la fuerza, y por tanto doy fin aquí a esta conferencia.